Muchas gracias al CIPAC por permitir que me dirija a todos ustedes y que traiga un mensaje desde España. Y enhorabuena a todos ustedes por seguir peleando por hacer a América grande otra vez. Nosotros trabajamos para hacer a España grande de nuevo, como cada uno de los invitados internacionales de este Congreso que trabajan para fortalecer y para defender sus naciones y su propia soberanía. Porque solo desde naciones fuertes podemos defender la cultura, los valores que nos unen, la patria, la libertad, la razón, la fe de nuestros padres, la familia, la propiedad, la soberanía, la democracia y la limitación del poder. Y por encima de todo, la vida sin la que no hay nada, la vida desde su principio hasta su fin natural. Una cultura de valores que vincula a cuantos estamos aquí, porque todos formamos parte de ella. Y una cultura de principios que hoy se encuentra amenazada en todo el mundo por quienes pretenden destruirla, desde fuera de nuestras naciones, pero también desde dentro. Hace ya muchos años, el socialismo levantó un telón de acero y por primera vez encarceló a millones de personas dentro de sus propios países. Todos los que creemos en la libertad debemos dar las gracias a Estados Unidos y a las naciones aliadas por su empeño en derribar el telón de acero del socialismo. Pero hoy el socialismo, en sus distintas versiones, sigue amenazando nuestra forma de vida, sigue empeñado en dictarnos la manera de pensar, sigue pretendiendo imponer una versión falsa de la historia, sigue sembrando el germen de la división en las naciones y sigue tratando de esparcir el odio a nuestra civilización en el corazón de nuestros propios hijos. El socialismo, que sigue, en definitiva, desde su poder mediático, económico y político, debilitando a nuestras naciones y a nuestras patrias que se resisten a su ansia totalitaria de poder. Al igual que hicieron durante la Guerra Fría, los socialistas pretenden ahora criminalizar a los pueblos que se defienden y a los gobernantes que protegen las vidas de sus ciudadanos frente a las mafias de la droga o frente a las mafias de la inmigración ilegal. Pero nosotros sabemos que los pueblos libres solo lo son si emplean toda la contundencia necesaria frente a los criminales. El socialismo y el globalismo gobiernan contra el pueblo. Los trabajadores del campo, del transporte, de la industria, toda la clase media sufre las imposiciones suicidas de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo y de todas las políticas que desde el fanatismo climático tienen como principal objetivo destruir la prosperidad y la riqueza de nuestras naciones. Y a la vez benefician a las grandes corporaciones y a los falsos filántropos que acumulan las tierras que tienen que abandonar los agricultores y a la vez impulsan la imposición de experimentos como el de la carne sintética, un negocio redondo cuando puedes obligar a la gente a comer lo que tú dices que hay que comer. Gobiernan contra el bien común, contra la iniciativa privada, promueven la inmigración ilegal y masiva en connivencia con las mafias del tráfico de seres humanos, que crea miseria en los países de origen, tragedia en las fronteras y destrucción de la seguridad en nuestras calles y en nuestras ciudades. Y como las naciones de Occidente por fin han despertado, como nuestros pueblos se resisten a esta eutanasia obligatoria, ahora tratan de prohibir la disidencia, de negar la democracia, de destruir la autoestima nacional, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza y hasta los simples enunciados de la ciencia, como la biología misma. Son enemigos de la libertad y de la ciencia. Eso es la cultura woke que el socialismo impulsa. Han hecho de ella una herramienta para dividir y para manipular, utilizando lo mismo la raza, el color de la piel, que el sexo o la religión. Las antiguas universidades, como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo.
Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento, y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales. Si ayer las universidades eran un espacio de libertad frente al autoritarismo del poder, hoy, por desgracia, son la punta de lanza del totalitarismo que viene. Le han declarado la guerra al sentido común, a la verdad, al lenguaje y a la biología. Nosotros reivindicamos nuestras raíces, la herencia de nuestros padres y la herencia y el legado que debemos a nuestros hijos, porque la patria es la comunión de los que nos precedieron, de los que estamos y de los que aún están por venir. Y nuestro amor a la libertad se ha hecho piedra en monumentos que enseñan nuestra historia, como los levantados a Isabel la Católica, a Fray Junípero Serra o a Thomas Jefferson, nombres ahora perseguidos por quienes odian nuestra cultura y nuestra civilización. Y ese odio, como muchas veces en la historia, está promovido por grandes oligarquías económicas, hijos del capitalismo de amiguetes y enemigas de la verdadera libertad económica de las clases medias occidentales y de la propiedad privada. Ellos están condenando a grandes zonas a la desindustrialización y al paro. Se han convertido en el brazo ejecutor de los fanatismos ideológicos. Cierran las fábricas o echan abajo las centrales energéticas en Europa o en Estados Unidos para abrirlas en China o en otras potencias tantas veces hostiles. Su futuro verde no es más que un futuro rojo donde las grandes corporaciones se convierten en las policías del pensamiento. Debemos proteger la economía de nuestras naciones, debemos proteger la libertad económica y la propiedad privada. Debemos defender el derecho de cada persona a labrarse su propio futuro y a poder competir en igualdad de oportunidades frente a quienes pretenden someternos a agendas globalistas y socialistas. Son esos multimillonarios globalistas que están dispuestos a acabar con la soberanía de las naciones, sometiendo a la prensa libre, censurando en las redes sociales, impulsando la cultura de la cancelación, que no es otra cosa que la anticultura totalitaria. El socialismo, queridos amigos, ya lo he dicho al principio de mi intervención, se ha disfrazado de distintas maneras. En los países de la iberosfera, en Iberoamérica, avanza de la mano del narcotráfico y de políticos europeos de la extrema izquierda. Nosotros los conocemos muy bien en España, porque en España padecemos un gobierno de comunistas, de socialistas, que protegen y amparan el terrorismo de Hamás y que se declaran aliados a través del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo de los regímenes criminales de Venezuela y de Nicaragua. Y también de Cuba. Hace 65 años que esa nación hermana de España, la nación cubana, padece un régimen asesino. Y yo hoy quiero recordar a todos los cubanos que dedicaron su vida, y tantos la perdieron, para devolver la libertad a su patria y que lucharon en la cárcel, en la clandestinidad o en el exilio. Hoy y siempre, ¡viva Cuba libre! En el recuerdo de esos héroes frente al comunismo, nos conjuramos para decir que el futuro no está escrito, o dicho de otra manera, que podemos cambiar el rumbo al que nos dirigen. Gritemos stop al descarrilado tren de la historia y reencontrémonos con las costumbres y los saberes que un día funcionaron y alumbraron el mundo. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Volvamos a transmitir ese fuego. Volvamos a los vínculos fuertes que nos hacen libres como personas, los vínculos familiares, los vínculos locales, laborales, religiosos y sobre todo los vínculos nacionales, pues es la soberanía de las naciones y la libre colaboración entre ellas
lo que nos protegerá del globalismo socialista. Si hacemos todo eso, creo que podemos tenerlo claro, estaremos haciendo a Occidente grande otra vez. Hagámoslo juntos. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, por supuesto. La realidad de España no es la misma que la de Estados Unidos, igual que la de las naciones iberoamericanas, hermanas de la mía, y refugio hoy de tantos valores y principios de Occidente, no es la misma que la de muchos estados europeos que también sufren las mismas amenazas. Pero además de enemigos, también compartimos sueños, la pasión por la libertad y el amor profundo a nuestras patrias. Y el amor es mucho más profundo que sus odios. Por ello, en humilde representación de una nación que un día asombró al mundo, permítanme que termine dando un viva a España y a la libertad. Tenemos una gran batalla por delante para hacer a Occidente grande de nuevo, y yo quiero decir hoy desde aquí que deben ustedes tener la seguridad de que los patriotas españoles estamos preparados para pelear junto a los patriotas americanos. Que Dios bendiga a América y a todas las naciones de la hispanidad. God bless America and all the nations of Hispanidad. Muchas gracias.